3I Atlas es un objeto interestelar que está actualmente pasando por el sistema solar. Ha recibido mucha atención como posible tecnología alienígena. Ya se ha hablado bastante de él, pero cuanto más datos obtenemos, más extraño se vuelve. Fue descubierto el 1 de julio por el Telescopio de Investigación Atlas en Chile. Su nombre, 3I, significa tercer objeto interestelar observado por la humanidad. Los astrofísicos están seguros de que no proviene del interior del sistema solar porque su trayectoria no puede explicarse por la gravedad del Sol. También es muy poco probable que venga de la nube de Oort, ese enorme enjambre esférico de pequeños cuerpos helados que rodea el sistema solar. De vez en cuando, un objeto de la nube de Oort cae hacia el Sol y forma un cometa. Pero los objetos de la nube de Oort tienen una velocidad inicial muy baja. El 3I Atlas, en cambio, se mueve demasiado rápido. Esa es la razón por la que los investigadores están convencidos de que proviene de mucho más lejos. ¿Y qué es exactamente? La mayoría de los astrónomos piensa que es un cometa, un cuerpo formado principalmente por hielo que comienza a evaporarse cuando se acerca al Sol, creando la típica cola. Pero si es un cometa, no se comporta como uno. En su trayectoria ya aparecen cosas raras. Su órbita está casi en el mismo plano que los planetas, lo que no es habitual para un visitante interestelar. Además, pasa relativamente cerca de 3 grandes planetas, Marte, Júpiter y Venus. También viaja más rápido de lo esperado y con un ángulo de entrada muy poco común. Algunos astrónomos han señalado que no parece rotar tanto como debería y que su brillo no varía de la manera en que lo haría un objeto irregular que gira. Otros mencionan la posibilidad de que tenga alguna forma de autoiluminación, aunque eso es difícil de sostener. No hay datos suficientes para afirmarlo. Pero incluso sin esas hipótesis más extremas, el comportamiento del 3I Atlas ya es difícil de explicar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo primero es reconocer que no tenemos muchos puntos de comparación. Este es solo el tercer objeto interestelar que observamos. Llamarlo inusual casi no tiene sentido porque no hay una norma definida. Aún así, las diferencias con respecto a los anteriores son notables. Oumuamua, el primero, fue más pequeño y no mostró una coma visible. Borisov, el segundo, sí era un cometa clásico, pero 3I Atlas parece estar en una categoría intermedia. Demasiado activo para ser un simple asteroide, pero demasiado extraño para ser un cometa normal. Por ahora, los científicos están de acuerdo en una cosa. El objeto no pertenece al sistema solar, y lo que sea que esté haciendo no encaja del todo en lo que sabemos. Lo siguen observando cada noche, intentando entenderlo antes de que desaparezca detrás del Sol. Si hay algo claro hasta ahora, es esto. Cada nueva medición hace que el 3I Atlas parezca un poco más raro que el día anterior. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde qué lugar del mundo estás mirando este video? Es increíble descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Y si lo que estás viendo te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así sé que disfrutas del contenido y quieres seguir acompañándome en más historias. Si aceptamos que 3I Atlas es un cometa, sigue siendo un cometa extraño. En un estudio publicado recientemente en el repositorio científico ArcQuest, un grupo de astrofísicos reportó que el objeto está liberando níquel y hierro a una tasa que ellos mismos califican como excepcional. Eso ya es raro. Los cometas suelen liberar gases ligeros, principalmente agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono, pero los metales pesados como el hierro y el níquel no se evaporan fácilmente. Para hacerlo necesitan temperaturas muy altas y el 3I Atlas todavía está lejos del Sol. El mismo estudio señala que también emite dióxido de carbono y vapor de agua en una proporción que los investigadores describen como inusual. No es una simple variación. La relación entre esos compuestos no se había observado antes en ningún cometa. Algunos científicos llegaron a decir que esa proporción sería adecuada para ser exhalada por un sistema de propulsión. Una frase que probablemente no fue elegida con mucha prudencia, pero que refleja la sorpresa del equipo. Otro artículo reciente analizó la luz reflejada por el objeto y encontró algo igualmente extraño. El 3I Atlas altera la polarización de la luz de unas manera que los autores describen como sin precedentes entre asteroides y cometas conocidos. No se trata de una interpretación especulativa, son mediciones ópticas reproducidas por más de un observatorio. Y las rarezas no terminan ahí. A pesar de que todavía se encuentra lejos del Sol, el 3I Atlas ya desarrolló una cola visible, y lo más inusual es que esta cola apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Los astrofísicos calificaron el fenómeno como inusual y posiblemente observado por primera vez.
Normalmente, la radiación solar empuja las partículas y gases en dirección contraria al Sol. Que un objeto genere una cola invertida sugiere que hay otro tipo de mecanismo actuando. Cada una de estas observaciones, por separado, podría explicarse como una excepción, pero cuando todas se acumulan, se vuelve difícil ignorarlas. El 3I Atlas no solo rompe una regla, rompe varias al mismo tiempo, y lo más desconcertante es que no hay una explicación simple que encaje con todos los datos. Si el material se calienta lo suficiente como para liberar metales pesados, debería estar mucho más cerca del Sol. Si la cola apunta hacia el Sol, entonces no está siendo empujada por la radiación solar. Y si la polarización de la luz cambia, entonces hay algo en su superficie o en su composición que todavía no entendemos. En resumen, el 3I Atlas no se comporta como un cometa, ni como un asteroide, ni como nada que hayamos visto antes. Y cuanto más se estudia, más preguntas deja abiertas. Desde el principio, la órbita del 3I Atlas llamó la atención, no solo por venir del espacio interestelar, sino por la forma en que se mueve dentro del sistema solar. Su trayectoria está casi alineada con el plano donde orbitan los planetas, algo que los astrónomos consideran muy poco común para un visitante de ese tipo. La mayoría de los objetos interestelares que cruzan el sistema solar lo hacen con ángulos muy inclinados, porque provienen de direcciones aleatorias de la galaxia. Pero 3I Atlas no. En lugar de atravesar el sistema solar desde arriba o desde abajo, entra casi por el mismo plano donde están Marte, la Tierra y el resto de los planetas. Es una coincidencia que aumenta las probabilidades de detectarlo, pero también plantea una pregunta evidente. ¿Por qué justo ahí? Además, el 3I Atlas no solo cruza ese plano, sino que pasa cerca de 3 planetas principales: Marte, Júpiter y Venus. Ninguno de esos encuentros será extremadamente cercano, pero el simple hecho de que ocurra con 3 de los cuerpos más masivos del sistema resulta poco habitual. Las simulaciones orbitales muestran que el objeto no está siendo capturado por la gravedad de ninguno de ellos, lo que confirma su origen interestelar. Sin embargo, su trayectoria no se ajusta a las expectativas típicas de una simple visita. El perihelio, o punto más cercano al Sol, ocurrirá el 29 de octubre y lo hará prácticamente del lado opuesto al de la Tierra. Eso significa que en el momento de su máxima aproximación no podrá observarse desde nuestro planeta, ya que estará oculto detrás del Sol. Esto complica las observaciones justo en la fase más importante de su paso. El problema es que los datos más raros, las emisiones anómalas, la cola invertida, la polarización de la luz, están ocurriendo antes de que llegue a ese punto. En teoría, un cometa debería mostrar la mayor actividad cerca del perihelio, no antes. Que un objeto se vuelva tan activo cuando todavía está lejos del Sol es una anomalía en sí misma. Los astrónomos han intentado explicarlo proponiendo que la superficie del 3I Atlas podría estar cubierta por materiales más volátiles de lo habitual, capaces de evaporarse a temperaturas más bajas. Pero esa explicación no encaja con la emisión de metales pesados ni con la dirección de la cola. Es como si el objeto estuviera liberando materia por algún mecanismo interno, no solo por la radiación solar. Otro detalle interesante es que el 3I Atlas viaja más rápido que sus predecesores interestelares. Su velocidad supera la de Borisov y Oumuamua, lo que significa que su origen podría estar en una región distinta de la galaxia o que fue acelerado por algún evento antes de entrar al sistema solar. En cualquier caso, su paso no se ajusta a los modelos estándar de dinámica cometaria. Por ahora, lo único claro es que 3I Atlas no sigue las reglas habituales. Su órbita, su inclinación y su comportamiento antes del perihelio lo convierten en un visitante excepcional. Y mientras más se analiza su trayectoria, más difícil resulta encontrar un patrón natural que lo explique todo. A estas alturas, todos los datos apuntan a una conclusión básica. El 3I Atlas no se comporta como un cometa normal, pero si no lo es, ¿qué podría ser? La primera opción es la más conservadora, un cometa con una composición diferente. Tal vez contenga una mezcla inusual de hielos y metales, o tal vez esté cubierto por una capa de material que se calienta y libera gases antes de lo esperado. Es una posibilidad razonable, pero que no explica todo. No aclara por qué emite níquel y hierro a temperaturas donde esos metales deberían permanecer sólidos. Tampoco explica por qué su cola apunta hacia el Sol o por qué la polarización de la luz cambia de manera tan atípica. Otra posibilidad es que sea un fragmento interestelar, un pedazo de un planeta, una luna o un objeto destruido en otro sistema estelar. Algo expulsado por una colisión violenta que viaja desde hace millones de años por el espacio.
Eso explicaría su composición metálica, pero no la actividad que presenta. Los fragmentos rocosos no liberan gases ni desarrollan colas activas. Y luego está la hipótesis que muchos prefieren evitar, que se trate de tecnología. No porque existan pruebas, sino precisamente porque las anomalías acumuladas son difíciles de encajar en los modelos conocidos. Algunos astrónomos, entre ellos Avi Loeb, han defendido que es necesario considerar seriamente la posibilidad de que estos objetos sean artefactos interestelares, aunque la mayoría de la comunidad científica lo considere improbable. El problema no es que falten explicaciones, es que todas las explicaciones simples fallan. Si es natural, debería comportarse como algo natural. Si no lo hace, al menos habría que admitir que no entendemos del todo qué estamos observando. Pero reconocer eso no siempre es fácil. La ciencia, como cualquier institución humana, tiende a resistirse a las ideas que suenan incómodas. Lo cierto es que 3I Atlas acumula demasiadas coincidencias extrañas. Es interestelar, libera metales pesados, tiene una cola invertida y cambia la polarización de la luz. Ninguno de esos fenómenos por separado implica algo artificial, pero juntos forman un patrón que, como mínimo, merece más atención. Aún así, hasta ahora no hay evidencia directa de que se trate de tecnología. Ninguna observación ha mostrado estructuras, señales ni movimientos controlados. Sin embargo, eso no significa que la hipótesis deba ser descartada. Lo improbable no es imposible. Los científicos están divididos entre dos actitudes: los que prefieren explicarlo todo dentro de lo conocido, aunque los datos no encajen bien, y los que creen que es mejor mantener abierta la posibilidad de algo nuevo, incluso si suena arriesgado. Lo que está en juego no es solo la naturaleza del objeto, sino el modo en que la ciencia decide mirar lo desconocido. Quizás el 3I Atlas sea solo un cometa raro, o quizás sea la primera vez que un fragmento de tecnología verdaderamente ajena cruza nuestro sistema solar. Por ahora, lo único cierto es que no sabemos, y eso para la ciencia debería ser suficiente motivo para seguir observando. Hablar de tecnología alienígena en un entorno científico es casi un tabú, no porque sea imposible, sino porque suena improbable, y la ciencia por naturaleza se construye sobre la duda sistemática. Los astrofísicos prefieren siempre el error seguro al riesgo de parecer poco serios, pero esa prudencia también puede convertirse en un sesgo. En ciencia existen dos tipos de errores. El error tipo segundo ocurre cuando una hipótesis es falsa, pero no la rechazamos. Es el error que más preocupa a los investigadores. Por eso, cada vez que un científico dice «no hay evidencia suficiente», está pensando en evitar un error tipo segundo. Prefiere dudar antes que afirmar algo incorrecto. El error tipo primero, en cambio, ocurre cuando una hipótesis es verdadera y se rechaza por error. Y este tipo de error, aunque se menciona menos, puede ser mucho más grave, porque una hipótesis rechazada deja de estudiarse y una verdad ignorada puede permanecer oculta durante décadas. En la historia de la ciencia hay muchos ejemplos: bacterias que causaban cáncer y fueron descartadas durante años, o fenómenos atmosféricos que se consideraban imposibles hasta que se midieron directamente. En el caso del 3I Atlas, el riesgo es precisamente ese. Si los científicos descartan de entrada la posibilidad de que un objeto interestelar pueda tener origen artificial, podrían estar cometiendo un error tipo I. Tal vez no sea una nave, ni una sonda, ni nada parecido, pero ignorar la hipótesis por miedo a equivocarse es en sí mismo una forma de error. La ciencia se construye sobre el principio de que todo puede ponerse a prueba. Sin embargo, en la práctica, algunas ideas se desechan antes de ser examinadas, y lo extraño suele ser lo primero que se descarta. En este punto, no se trata de creer que el 3I Atlas sea tecnología, sino de aceptar que podría serlo, y que esa posibilidad merece al menos una investigación rigurosa. Rechazar algo porque no encaja no es lo mismo que demostrar que es falso. Pero muchas veces los investigadores confunden ambas cosas. En el fondo, la ciencia tiene sus propios reflejos humanos: la reputación, el miedo al ridículo, la presión de publicar resultados sólidos. Y ninguna de esas cosas ayuda cuando se enfrenta a lo desconocido. Nadie quiere ser el primero en afirmar que un objeto podría tener origen tecnológico y luego quedar en evidencia. Pero tampoco conviene ser parte de una generación que tuvo frente a sí algo extraordinario y lo ignoró por simple prudencia. El 3I Atlas no demuestra nada todavía, pero si algún día observamos verdadera tecnología extraterrestre, lo más probable es que en los artículos científicos aparezcan las mismas palabras que ya estamos leyendo ahora: excepcional, inusual, sin precedentes, y que en alguna figura suplementaria un grupo de investigadores intente explicar lo que nadie se atreve a decir abiertamente. En resumen,
El peligro no está en equivocarse al creer, sino en negarse a mirar. Ignorar lo inusual es una costumbre muy humana. En ciencia suele justificarse como escepticismo, pero en la práctica muchas veces es una forma elegante de decir no quiero complicarme. El problema es que lo desconocido no desaparece solo porque decidimos no mirarlo. El 3i Atlas es un ejemplo claro. Cada dato nuevo suena como una excepción. Una cola que apunta hacia el sol, emisiones metálicas a baja temperatura, una proporción anómala de dióxido de carbono y agua. Nada de eso encaja bien. Y sin embargo, la mayoría de los artículos terminan con la misma frase. Es probable que se trate de un cometa con propiedades inusuales. Esa conclusión es técnicamente cierta, pero también cómoda. Es una forma de no admitir que no entendemos lo que estamos viendo. Si cada vez que aparece algo extraño lo clasificamos como inusual y lo dejamos ahí, entonces nunca aprenderemos nada nuevo. La ciencia avanza cuando alguien se atreve a decir esto no encaja y quiero saber por qué. El miedo a equivocarse puede hacer que la comunidad científica cometa el error más grave, rechazar una verdad solo porque parece improbable. La historia está llena de ejemplos. Durante décadas se pensó que los meteoritos no podían venir del espacio, que los rayos cósmicos eran errores instrumentales o que las bacterias no sobrevivían fuera de la Tierra. Cada una de esas ideas fue ridiculizada antes de ser aceptada. Por eso, cuando los astrónomos observan algo como el 3i Atlas, deberían recordar que lo extraño es exactamente lo que más vale la pena estudiar. Si el objeto resultara ser simplemente un cometa raro, perfecto. Pero si no lo es y nadie lo investiga con la mente abierta, entonces perderíamos una oportunidad única de aprender algo realmente nuevo. Negar la posibilidad de que un objeto interestelar pueda tener un origen artificial no hace que deje de ser posible. Solo hace que dejemos de buscarlo. Y si la humanidad alguna vez encuentra evidencia de tecnología extraterrestre, será porque alguien decidió mirar donde otros no querían mirar. El 3i Atlas no es solo un fenómeno astronómico, es un recordatorio de cómo pensamos. Nos muestra hasta qué punto la ciencia puede volverse conservadora incluso cuando los datos gritan que algo no encaja. Si cada anomalía es descartada por no ser estadísticamente probable, entonces la ciencia deja de ser exploración y se convierte en administración de lo conocido. Y en ese momento, lo desconocido deja de tener lugar. Por eso, más allá de lo que sea realmente el 3i Atlas, lo importante es la actitud que adoptemos ante él. Si lo tratamos como una curiosidad pasajera, no aprenderemos nada. Pero si lo observamos como una posibilidad, por mínima que parezca, entonces quizá descubramos algo que cambie nuestra comprensión del universo. En definitiva, el is otomos. Peligro no está en observar demasiado, sino en dejar de mirar justo cuando algo nuevo aparece frente a nosotros. Para entender por qué el 3i Atlas es tan importante, hay que recordar lo poco que sabemos sobre los visitantes interestelares. Antes de este objeto, solo habíamos observado dos: Oumuamua, descubierto en 2017, y Borisov, detectado en 2019. 3 en total. Eso es todo lo que la humanidad ha visto cruzar el sistema solar desde el espacio exterior. Oumuamua fue el primero, y desde el principio rompió todos los esquemas. No tenía una coma visible, se movía con una aceleración leve e inexplicable, y su forma alargada generó debates interminables. Algunos astrónomos lo interpretaron como un fragmento natural expulsado por una colisión, mientras que otros, como Avi Loeb, plantearon que podría tratarse de una sonda interestelar. La comunidad científica reaccionó con cautela, y el tema se cerró rápido. Borisov fue distinto. Su comportamiento era el de un cometa clásico, una comasa bien definida, gases evaporándose, trayectoria predecible. Fue el alivio perfecto para quienes querían volver a la normalidad después del caos que provocó Oumuamua. Durante un tiempo, la idea de que los objetos interestelares podían ser simplemente cometas raros pareció suficiente. Y entonces llegó el 3i Atlas, ni tan convencional como Borisov, ni tan desconcertante como Oumuamua, sino algo intermedio y por eso mismo más difícil de encasillar. Es activo, pero de forma anómala. Tiene una cola, pero apunta en dirección contraria a lo esperado. Emite metales pesados, altera la luz, se mueve rápido y aún así no encaja del todo en ninguna categoría conocida. Su comportamiento es una especie de recordatorio. El universo no tiene la obligación de parecerse a nuestros modelos. Los astrónomos tienden a ajustar los datos a las teorías, cuando debería ser al revés. Si algo no encaja, es la teoría la que necesita revisión, no el objeto. Cada visitante interestelar nos da una pequeña pista de cómo es el espacio más allá de nuestro sistema solar.
pero también revela cómo funciona nuestra mente científica. Con cada nuevo descubrimiento repetimos el mismo ciclo. Primero la negación, luego la racionalización y al final la aceptación de que lo desconocido no siempre cabe en nuestras categorías previas. En perspectiva, el 3i Atlas ocupa un lugar especial. No es solo el tercero, es el más anómalo en conjunto. Oumuamua desconcertó por su aceleración. Borisov confirmó lo esperado, y Atlas mezcla ambas cosas, lo familiar y lo inexplicable al mismo tiempo. Quizá dentro de unos años descubramos más objetos como este y entendamos que lo extraño no era tanto. Pero hasta que eso ocurra, el 3i Atlas representa una frontera entre lo que creemos conocer y lo que apenas estamos empezando a descubrir. Y tal vez lo más significativo no sea lo que el objeto nos dice del cosmos, sino lo que revela sobre nosotros mismos, sobre nuestra tendencia a buscar certezas incluso cuando los datos piden duda. La posibilidad de que un objeto interestelar sea tecnología genera más incomodidad que curiosidad. No porque falten datos, sino porque nadie quiere parecer el científico que habló de extraterrestres y se equivocó. El miedo al ridículo es una fuerza más poderosa de lo que parece, incluso en la ciencia. Cuando Avi Loeb propuso que Oumuamua podía tener un origen artificial, la reacción fue inmediata. Burlas, artículos críticos y rechazo generalizado. No porque su hipótesis fuera imposible, sino porque era incómoda. En vez de discutir los datos, muchos se centraron en descalificar la idea. No querían repetir los errores de quienes, en el pasado, confundieron fenómenos naturales con señales de inteligencia. Pero en esa precaución hay otro riesgo, el de no mirar con suficiente atención cuando algo realmente merece ser mirado. Con el 3i Atlas está ocurriendo algo parecido. Los mismos términos se repiten una y otra vez en los artículos: inusual, excepcional, sin precedentes. Y sin embargo nadie se atreve a plantear abiertamente la posibilidad de un origen no natural. Es casi un reflejo institucional. Cuanto más extraño es un fenómeno, más rápido se busca una explicación convencional. El problema es que las explicaciones convencionales esta vez no encajan bien. Un cometa no debería liberar níquel y hierro a esa distancia del Sol. Tampoco debería tener una cola que apunta hacia él. Los patrones de polarización no deberían cambiar así. Y aún así, todo termina con la misma conclusión. Probablemente sea un cometa inusual. Esa frase es cómoda pero vacía. Significa, no sabemos lo que es y no queremos seguir hablando del tema. No porque falte interés, sino porque la discusión misma se considera peligrosa. Nadie quiere arriesgar su reputación por un objeto que dentro de unos meses desaparecerá detrás del Sol. Pero si realmente queremos entender el universo, el miedo al ridículo es un lujo que no podemos permitirnos. La historia de la ciencia está llena de ideas que parecían absurdas y luego resultaron correctas. En su momento, proponer que las piedras caían del cielo o que existían mundos invisibles fue considerado una locura. Hoy lo llamamos meteoritos y exoplanetas. Si algún día observamos verdadera tecnología extraterrestre, es probable que al principio la descartemos por falta de evidencia suficiente. Y cuando finalmente aceptemos lo que vimos, diremos que parecía inusual. Esa será la forma elegante de admitir que no quisimos creer a tiempo. Por eso, la cuestión no es si el 3i Atlas es o no tecnología. La cuestión es si estamos dispuestos a mirar sin miedo. El universo no se adapta a nuestras expectativas. Si algo allí afuera es diferente, no es el cosmos el que se equivoca. Somos nosotros los que debemos aprender a mirar mejor. El caso del 3i Atlas no solo habla de un objeto interestelar, habla de la ciencia misma, de cómo las instituciones científicas reaccionan cuando algo no encaja en sus modelos. Durante siglos, la ciencia fue sinónimo de curiosidad, de ir más allá de lo conocido, pero con el tiempo también se volvió burocrática. Hoy, los investigadores publican resultados en revistas donde lo más importante no es descubrir algo nuevo, sino no equivocarse demasiado. Los incentivos están diseñados para premiar la certeza, no la exploración. En ese contexto, fenómenos como el 3i Atlas se vuelven incómodos. Son demasiado raros para explicarlos con confianza, pero demasiado reales para ignorarlos. Y como no encajan, se los empuja a los márgenes. Se estudian con distancia, se describen como excepcionales o inusuales, y luego se archivan para no generar problemas. La ciencia moderna tiene una relación ambigua con el misterio. Lo necesita para avanzar, pero también lo teme. Cuanto más exitosos son nuestros modelos, más difícil resulta aceptar que algo pueda contradecirlos. Y cuando un objeto como este aparece y desafía nuestras categorías, la reacción natural no es revisar las teorías, sino defenderlas.
Esa actitud es comprensible, pero peligrosa. La verdadera fortaleza de la ciencia no está en tener todas las respuestas, sino en saber hacer preguntas correctas. Y si algo como el 3I Atlas no despierta nuevas preguntas, entonces la ciencia corre el riesgo de volverse dogmática. La mayoría de los artículos sobre este objeto son un ejemplo perfecto de eso. Los datos muestran comportamientos que no tienen precedentes, pero las conclusiones siempre suenan idénticas. Probablemente un cometa con características atípicas. En otras palabras, no sabemos lo que es, pero creemos que no es nada nuevo. Es una forma elegante de evitar la incertidumbre. El 3I Atlas pone en evidencia una tensión antigua, entre el deseo de comprender y el miedo a perder el control sobre lo que creemos entender. Y lo curioso es que esa tensión no se limita a la astronomía, atraviesa toda la ciencia moderna. Vivimos en una época en la que la información se acumula más rápido de lo que podemos procesarla. Los telescopios, los detectores y los satélites generan montañas de datos que solo se interpretan en función de lo que ya esperamos encontrar. Pero cuando algo rompe ese patrón, no sabemos cómo reaccionar. Quizá por eso el 3I Atlas resulta tan provocador. No porque sea necesariamente artificial, sino porque nos recuerda que todavía no sabemos tanto como creemos. Y si la ciencia olvida eso, deja de ser una búsqueda y se convierte en un sistema cerrado. El 3I Atlas no amenaza nuestras teorías. Lo que amenaza es nuestra comodidad intelectual. Nos obliga a elegir entre seguir repitiendo explicaciones viejas o aceptar que a veces el universo no se comporta según nuestras reglas. Al final, el 3I Atlas puede no ser nada más que un cometa extraño, o puede ser algo que todavía no comprendemos. En cualquiera de los dos casos ya cumplió su función: recordarnos que lo desconocido sigue existiendo, incluso en una época que presume de saberlo todo. Cada nueva medición, cada artículo, cada observación con un telescopio distinto parece confirmar lo mismo. Este objeto no encaja bien en las categorías conocidas, pero en lugar de verlo como una amenaza para nuestras teorías, deberíamos verlo como una oportunidad para ampliarlas. Porque si todo encajara siempre, la ciencia no tendría sentido. La historia muestra que los grandes avances no nacen de la confirmación, sino del error, del asombro y de la duda. 3I Atlas es exactamente eso, una duda en movimiento. Un recordatorio de que el universo es más grande que nuestras explicaciones y de que todavía no entendemos por completo las reglas que lo gobiernan. No hay evidencia de que este objeto sea tecnología alienígena, pero tampoco hay razón para excluir esa posibilidad de antemano. La prudencia es necesaria, sí, pero la curiosidad también. Y una ciencia que no es capaz de mirar sin prejuicios deja de ser ciencia y se convierte en creencia disfrazada de método. El 3I Atlas nos enseña que lo importante no es tener razón, sino atreverse a mirar. Que la negación sistemática del misterio no nos hace más racionales, solo más ciegos. Que el miedo al ridículo no debería pesar más que la posibilidad del descubrimiento. Tal vez dentro de unos años sepamos exactamente qué era este objeto y todo parezca obvio. O tal vez no. Pero incluso si nunca encontramos una respuesta definitiva, el solo hecho de haberlo observado y cuestionado ya habrá valido la pena. Porque cada vez que algo extraño aparece en el cielo, no solo observamos el universo nos observa a nosotros, poniendo a prueba nuestra capacidad de aceptar lo que no entendemos. El 3I Atlas se alejará pronto, y con él se irán sus preguntas. Pero las verdaderas preguntas no están en el espacio, están aquí, en cómo reaccionamos frente a lo que desafía nuestra idea de realidad. Y esa quizás es la lección más profunda que deja este visitante, que lo desconocido no es una amenaza, sino una invitación a seguir buscando,